Disfruta de la vida en familia, escuchando Radio Encuentro. Acompañándote en tu camino, en tu casa, en cualquier parte del mundo, siempre con Radio Encuentro, sintonizando los corazones en una misma fe. Radio Encuentro, una familia, una fe, una iglesia. Radio Encuentro, desde el corazón de Jesús a tu corazón. Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Únete a nosotros en la misión evangelizadora. Nada vale la pena si tú no reinas, tú eres el tesoro de mi vida. Compartiendo Radio Encuentro, sintonizando los corazones en una misma fe. Tenemos con nosotros al reverendo Enrique Hernández, que es vicario parroquial de la Iglesia San Luis Rey de Francia. El padre Enrique es un fraile franciscano de la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe de México, que comenzó su formación en México y la terminó en Italia. Él fue ordenado hace casi 15 años. Trabajó los últimos 5 años en la diócesis de Austin, en la parroquia de Cristo Rey, y ahora está trabajando en la Iglesia San Luis Rey de Francia, que está teniendo una experiencia diocesana. Antes de venir a los Estados Unidos, él trabajó en Guanajuato, un estado de México, y entre los estudiantes de filosofía de la orden franciscana. Muy buenas noches, reverendo Enrique. Bienvenido. Sí, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Oh, perfecto. Bien, yo quiero, ya una vez que me han presentado, les agradezco esta invitación. Y quiero iniciar con un texto del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21, nuestro tema, amor misericordioso de Dios. He escogido este pasaje bien conocido que quiero compartir con ustedes y reflexionar juntos. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contesta Jesús: te digo que no 7 veces, sino 77. Pues bien, el reino de Dios se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus criados. Nada más empezar, le preguntaron uno que le audedaba 10,000 millones. Como no tenía con qué pagar, mandó el amo que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El criado se postró ante él suplicándole: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Compadecido el amo de aquel criado, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir aquel criado, tropezó con otro criado que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros criados lo llevaron muy mal y fueron a contarle al amo todo lo sucedido. Entonces el amo lo llamó y le dijo: criado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado, lo entregó a los torturadores hasta que pagara la deuda íntegra. Así os tratará mi Padre del cielo si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Palabra del Señor. Como acabamos de escuchar este evangelio, a algunos le llaman el siervo despiadado o bien el siervo inmisericordia, porque no tuvo misericordia. Como ustedes pueden ver en esta hermosa enseñanza, Jesús va utilizando, el mismo evangelista, aquí mismo encontramos términos que se relacionan como el tener paciencia, el tener compasión, el tener, podríamos decir, piedad,
etcétera, para hacer alusión e incluso perdón, condonar la deuda. Y todo esto va relacionado con la misericordia, con el ser misericordioso. Quisiera primero definir etimológicamente la palabra misericordioso. El calificativo misericordioso viene de la palabra latina misera miserum, que significa miserable, o misere, miseria, también se puede traducir. El segundo término que es utilizado en este calificativo misericordioso de origen latino es cor, cordis, corda, que a su vez viene del griego, cardia, que quiere decir corazón. Por lo que podríamos entender que el calificativo misericordioso es considerar un corazón grande para el miserable, podríamos decir, aquel que tiene un corazón para el miserable o por la miseria. De allí que muchas veces vemos a este Dios, a este Jesús lleno de misericordia, y por eso lo calificamos como un Dios, como un Jesús misericordioso, que tiene un grande corazón para el miserable. Eso es muy importante. En realidad, en el texto que acabamos de escuchar, Jesús está llamando a ese Señor que tiene compasión de su trabajador. Le pide paciencia y le pide que tenga piedad, que le va a pagar. Pero ¿qué hace? Se lo perdona. Y al final dice, así tratará mi Padre del cielo si no perdonas, que tiene misericordia cuanto nosotros nos hemos acercado para suplicarle su perdón, su piedad, su caridad. Todos estos son calificativos, todos estos son adjetivos que circundan a Dios. Es una realidad. Hablamos de Dios como aquel que es lleno de perdón, de piedad y de caridad, como Jesús mismo nos lo mostró. Este próximo domingo siente compasión, siente piedad por el leproso. ¿Y cuántas veces en el Evangelio escuchamos que tiene compasión en las necesidades de los demás, en la miseria, no solamente en la enfermedad, sino también en momentos muy delicados como es la situación de pecado? Jesús se muestra continuamente misericordioso. Si ustedes tienen presente el pasaje con el que también quiero unir a este primer texto que ya he leído, también del mismo Mateo, pero capítulo 9, versículo del 9 al 13. Vamos a ir para complementar e ir entendiendo un poco mi reflexión. Dice, siguiendo adelante, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado ante el banco de los impuestos. Le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa sentado a la mesa, muchos recaudadores y pecadores llegaron y se sentaron con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores y pecadores? Él lo oyó y contestó, del médico no tienen necesidad los sanos, sino los enfermos. Id a estudiar lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, como estaba hablando, la misericordia está relacionada íntimamente con la aceptación de Dios, de Jesús, a los pecadores. La misericordia no se entiende como ese, otra vez, amor, que para el término latino es
Caritas, de ahí viene caridad. Al final de cuentas son sinónimos, amor y caridad. No hay, son sinónimos, se identifican. Y estos conllevan, como ya dije, el perdón, la piedad, etcétera. Ahora, en conclusión o en otras palabras, el amor misericordioso de Dios comprende todos estos términos. Perdón, principalmente, piedad, caridad y muchos otros que no puedo desarrollar por el tiempo. Ahora bien, esta es la imagen presente que debemos tener nosotros de ese amor misericordioso de Dios que conlleva estas realidades y muchas otras. En cambio, cuando el hombre actúa con los opuestos de estos términos que ya dije, perdón, piedad, caridad, ¿cuál es lo opuesto de perdón? Condena. ¿Cuál es lo opuesto de piedad? Impiedad. ¿Cuál es lo opuesto de caridad? Podríamos aquí por lo menos hacer alusión a tres términos como la tacañería, desde el aspecto económico, posiblemente para entenderlo, desamparo. Aquí no solamente entra el desamparo a nivel económico, cuando yo dejo a una persona morir de hambre y que yo la pude asistir por lo menos en algún momento según también mis necesidades, sino que posiblemente haya una persona que me encuentre en mi vida o en mi camino que no esté necesitada de alimento, de agua, de ropa, sino que esté necesitada de compañía, de acompañamiento, de enseñanza. Son muchas otras necesidades de desamparo. Esto un poquito para ir comprendiendo todo lo que implica. Y por último, lo opuesto de la caridad es la inhumanidad. ¿Cuántos gestos de inhumanidad tenemos el día de hoy? Actuando así, el hombre se cierra, podríamos decir, a lo que está llamado de cómo fue creado, porque no olvidemos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si por parte de Dios el hombre encuentra perdón, piedad, caridad, y el hombre en respuesta ante la realidad, ante Dios y ante su prójimo encuentra condena, impiedad, tacañería, desamparo, inhumanidad, no se está conformando a esa imagen y semejanza de Dios. No está correspondiendo a esa imagen y semejanza de Dios. He querido tratar este tema del amor y del amor misericordioso de Dios sin dejar el aspecto humano y nuestro corresponder, porque sería quizá muy peligroso ver todo lo que ya sabemos, lo que nosotros mismos hemos experimentado de la grandeza de este amor misericordioso que es. Porque es muy fácil entender. Muchas veces encontramos en la vida práctica, uy, yo soy un miserable, no tengo nada, ¿quiénes somos? No somos nadie. Nos auto, ¿cómo podríamos decir? Compadecemos de nosotros mismos, pero es una falsa autocompasión, porque yendo más profundamente y reflexionando más profundamente en este aspecto, en la vida práctica y en mi sentir, en mi pensar, muchas veces actuamos en contra de lo que ya antes hemos dicho, de no tener nada, de no ser nadie en este mundo. En realidad, sí.
profundizáramos este aspecto de nuestra pobreza, de nuestra miseria, porque eso es lo que conlleva el calificativo misericordioso. Recuerden que les dije, es una palabra que está conformada principalmente por dos: miser, mísera, miserum, miserable; cor, discorda, corazón. Un corazón para el miserable, para la miseria, es lo que hemos recibido de Dios. Pero reconocer esa miseria, el sentirme necesitado, es un grande paso para nosotros como creyentes. Porque si yo no experimento esa necesidad, esa miseria en mi propia vida espiritual, en ese camino, no solo como creyente, sino como ser humano, ante la realidad, ante Dios, ante el hombre, es inútil que estemos hablando y que demos una cátedra. Claro, esta no es una cátedra del amor misericordioso de Dios, sino una simple y sencilla reflexión que nace pues de este reflexionar sobre la palabra de Dios. Por eso tengo presente el pasaje de Oseas, capítulo 6, versículo 6, que precede a lo que escuchamos de Jesús cuando dice: misericordia quiero y no sacrificios. Oseas nos reporta todavía unas palabras no reportadas en el Evangelio. Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí ya agrega: misericordia quiero y conocimiento de Dios. Otra vez, estas dos realidades no van cada una por su lado, no van por separado. Ambas van íntimamente unidas. Una persona que experimenta y que tiene misericordia en su vida, tiene conocimiento de Dios. O viceversa, una persona que realmente ha conocido a Dios, que ha experimentado a Dios, es una persona que sin duda va a actuar en su vida con misericordia. No pueden estar desprendidas ambas realidades, tienen que estar unidas. Se los digo porque yo muchas veces he reflexionado este aspecto desde mi propia persona, y veo y digo: oh, Dios mío, ¿cuánto tengo que caminar? Son muchos kilómetros de vida espiritual que me faltan. Creo que estoy al inicio del sendero. Poco a poco vamos caminando y vamos avanzando, pero debemos darnos prisa. No podemos quedarnos eternamente al inicio de esta vereda, de este camino hacia Dios, hacia su misericordia y a su conocimiento de sí como es. En otras palabras, muchas veces puede pasar hasta en nosotros, hombres religiosos o predicadores, pastores, creyentes, que sabemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Yo siempre he hecho esa distinción. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Ahorita me viene otro pasaje del Evangelio, así vagamente, donde Jesús dice: Padre, la salvación consiste en que te conozcan a ti y que conozcan al que tú has enviado. Aquí está la salvación. Aquí está. Y también está no solo la salvación, precedida está la perfección. Me gusta hacer alusión a una parte de la misa donde el sacerdote está pidiendo por la iglesia y dice, referente a ella: llévala a su
perfección por la caridad. Otra vez allí. En paréntesis, como pregunta y un poquito para ir despertando buenos deseos e ir clarificando ideas. Si tú quieres ser perfecto, comienza por ahí. Si tú deseas ser perfecto, comienza por ahí, en la caridad. Es así como se va haciendo perfecto. Y Jesús ya había dicho, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y es perfecto precisamente porque es lleno de misericordia. Una vez más, tiene un corazón. ¿Para quién? Para los pecadores. Es interesante cómo en otro pasaje bien conocido, el de la adúltera, encontrada precisamente en pleno acto, que va a ser condenada, como la ley lo indicaba, apedreada, morir por su pecado. Es un pasaje preciosísimo, preciosísimo. Me gusta mucho. Tendríamos mucho tiempo para enriquecernos de él. Pero ahí quiero solamente traer alusión cómo Jesús guarda silencio, escribe, como ya sabemos, sobre el piso y dice, aquel que esté libre de pecado, que le aviente la primera piedra. Este pasaje me hace recordar estas ideas que propuse al inicio, que de parte del hombre cuando se cierra a su esencia de ser imagen de Dios, no da perdón, sino lo opuesto. ¿Qué mencioné? Condena. La condenan. Todo mundo la condena. Sin piedad. Por eso de ahí la impiedad. Tacaños desde su juicio, desde su sentir, desde su vivir, desde su experiencia propia de Dios que ya les había dicho en Oseas. Misericordia quiero, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y aquellos hombres se llenaban de la ley, se llenaban de saber de Dios. Y en este riesgo estamos hoy también los creyentes, los seguidores de Jesús. Estamos en este mismo riesgo de aquellos hombres ante cualquier situación de pecado a condenar más que a perdonar, a la impiedad más que a la piedad. Estoy repitiendo los términos para que se nos vayan un poquito ahí grabando. A la tacañería, al desamparo de aquella pobre mujer, a la inhumanidad más que a la caridad. Es allí donde nos debemos confrontar con nosotros mismos. ¿En qué punto me encuentro yo? Jesús se levanta, habla, y dice, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra, y ahí se acaba. Se fueron alejando, como ya sabemos el pasaje, comenzando por los más viejos. Comenzando por los más viejos. Los de la ley, los que quieren justicia. Los que señalan, los que condenan, los expertos, los conocedores. A mí me llama la atención, dicho sea de paso, cómo hay personas que dicen, Padre, yo he condenado o he juzgado a una persona sin haberla conocido. Y le digo, hey, espera, aunque la conozcas, no tienes por qué juzgarla. Cuando juzgamos, cuando condenamos, es una grande ofensa para nuestro buen Dios, a quien confesamos misericordioso, porque Él es el único juez y legislador, nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Tú quién eres para juzgar? En otras palabras, ni conociendo ni desconociendo,
tenemos derecho a juzgar, a condenar. Eso le corresponde a Dios. Y Jesús nos lo enseñó. Es parte de la misericordia. Jesús, que tenía el único derecho de condenarla y juzgarla, no lo hizo porque Él es Dios. Cuando todos se esfumaron, Jesús, yo no puedo imaginarme, a veces, no sé, es muy profundo. Si recuerdo cada vez aquel pasaje muy profundo, me toca mucho, me toca mucho. ¿Cómo habrá mirado Jesús a aquella mujer? Más que una película, más que una fantasía en nuestra propia imaginación. Acerquémonos para que sea un momento de imaginación que pueda ayudarnos en nuestro crecer espiritual. Más allá de la mirada física, me refiero. ¿Cuál habrá sido la mirada de Jesús? De aquella mujer puesta en la miseria, condenada a morir por su pecado, por su libertad, por su decisión. Y el que tiene derecho a condenarla, le dice, y yo me imagino hasta su mismo tono de hablar de aquel misericordioso Dios, de decirle, no están. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Qué habrá sentido aquella mujer al verse reincorporado a una vida, creo yo, no solo social, física? Y si esta no se pudo realizar, te puedes imaginar los resultados de la vida en Dios a partir de ese momento, de lo que fue para esa mujer. Experimentando ella misma después de haber cometido pecado mortal y se encuentra con el amor mismo, con la caridad en persona, con la misericordia enfrente de ella. Oh, qué experiencia de aquella mujer. Y nosotros podríamos decir que ella era dichosa por haberse encontrado con aquel Jesús histórico, pero no es así. La misma mujer eres tú, soy yo, que tiene la misma oportunidad hoy después de nuestro grande pecado, invitarnos a hacer esa experiencia, a hundirnos en esa misericordia, en ese perdón constante y continuo que ofrece y que es inagotable. Estamos ante un pasaje precioso, este del que he hecho alusión. Habiendo experimentado aquella mujer primero la misericordia de Dios en sí misma, ¿qué frutos podría haber dado? Por eso aquí en mi reflexión incluyo que el amor misericordioso de Dios ha sido estudiado, ha sido hablado, ha sido motivo de reflexión. Pero de este mismo tema, en estos momentos, en mi propia reflexión, dije, ¿por qué no hablar del amor misericordioso del hombre? Quizá porque no tenemos nada que ofrecer, porque sería una vanagloria hablar de nuestro propio hacer, nuestra propia misericordia. No quiero decir eso, sino que hablemos
de nuestra propia experiencia, que una vez como aquella mujer, como muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo que se han visto envueltos por este amor misericordioso de Dios, han cambiado sus vidas y han dejado de ser ese hombre que condena, ese hombre sin piedad, ese hombre tacaño que deja en el desamparo y que es inhumano, para convertirse como Dios, a lo que estamos llamados. ¿A qué? Al perdón, a la piedad y a la caridad. Por eso en este aspecto reflexionemos, si no hablemos, si no estudiamos, reflexionemos sobre el amor misericordioso del hombre del que está llamado. De otra forma, no tiene sentido nuestro hablar, seríamos verdaderamente merólicos, no tendría sentido nuestro reflexionar, nuestro orar, nuestro acercarnos, si como el hombre del primer texto, Mateo 18, 21, 35, el siervo despiadado e inmisericordia, dejó en el vacío, tiró a la basura su propia experiencia de perdón, de solidaridad, de caridad que tuvo el Señor a bien tener paciencia con él. Le debía mucho. Eso es como para subrayar muchísimo, porque el Evangelio hace este siervo despiadado y misericordia debía una cantidad que no se podía pagar al grado de vender a su propia familia porque no podía saldar la deuda. ¿Y cómo actuó? Ok, está bien. Pero lo que hace más drástico es cómo agarra a su compañero que le debía poco. ¿Y qué es lo que hace? Lo agarra por el cuello, casi hasta estrangularlo. Esto personalmente me ha a veces hecho eco continuamente cuando quizá como persona o posiblemente como sacerdote me he dejado más llevar que por ser imagen de Jesús, que por ser imagen propia de Padre Enrique. Iracundo, quizá juzgando, quizá condenando. ¿Y cuáles son mis pecados? Interactuando las dos historias de la mujer pecadora, ¿por qué estoy dispuesto a aventar la piedra para alguien? Más bien debo de entrar a reconocer yo mi propia falta ante Dios y que a lo mejor mis faltas son mucho más graves y mayores, no solo en cantidad, sino en calidad, si se puede decir que haya calidad, de mis propios pecados para con alguien que estoy juzgando de una cosa realmente secundaria respecto a mi propio pecado. Reconocer, decía yo, la necesidad de perdón es un buen camino para el creyente. Solo reconociendo nuestra miseria desde un aspecto verdaderamente profundo y honesto, podemos anhelar, desear la misericordia de Dios. Y aquí pues tendríamos que hacer alusión al gran sacramento que Jesús nos ha dejado, que es el sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión.
mucho de penitencia, muchos términos lleva este mismo sacramento, pero a mí me gusta sobre todo el de confesión, el sacramento de la confesión, porque es confesar mi pecado. Aprovecho, aunque no es el tema, para que nos ayude un poquito en la forma práctica y sacramental este tema. Quisiera hacer alusión. ¿Cuántas veces he llegado a la confesión, que es confesión de pecados, diciendo mis justificaciones? Por ejemplo, es que mi esposo es muy agresivo y luego llega diciendo maldiciones y entonces yo también empiezo a maldecirlo y a maldecir a mis hijos. Ey, espera. Eso se llama justificación. No estás reconociendo tu pecado. Eso no. Entonces, estás viniendo al confesionario para justificar tus malas palabras, o como dicen los de algunos de Guanajuato, tus carnes, dice la gente, soy muy carnicero, padre, para decir soy muy grosero, muy mal hablado. Entonces, vienes a la confesión para justificar tus acciones, o habiendo hecho tu examen de conciencia, que nos pide una buena confesión, hacer nuestro examen de conciencia, más que justificar. O muchas veces nuestras confesiones son, o cómo han sido tus confesiones, no sea que alguna vez te pase como una señora, es un decir, ¿verdad? Porque no se pueden decir nombres ni lugares, aparte ni me recuerdo, pero hubo una situación en la que alguna vez dice una persona, no recuerdo, eran muchísimos años, unos 20 años que no me confieso, pero pues quise aprovechar que está confesando para decirle que estoy preocupada por mi hija que vive en este pecado grave, vive así, en una forma muy terrible. Discúlpeme, señora, yo entiendo que usted está preocupada, yo entiendo sus valores, sus principios, qué bueno que los tiene claros, pero la confesión no es para que usted me diga la situación de su hija. Quiero ayudarla. Este es un momento de confesión, de reconciliación, como se le llama también, con Dios. Usted reconoce la necesidad de la misericordia de Dios, porque ese es nuestro tema. Usted reconoce que no puede pagarle como la primera historia que hemos escuchado de ese Señor y misericordia. Se siente necesitado del amor de Dios, de su perdón, de su piedad, que tenga caridad por lo que usted ha ofendido, no su hija. Es aquí donde tenemos que saber y revalorar aprovechando este tema, porque es a través de este sacramento precioso que el Señor nos dejó, por el cual nosotros recibimos la purificación y nos acerca, nos reconcilia con Él a través de la iglesia, como la misma fórmula del sacramento lo indica a través del sacerdote. Como dice el sacerdote, Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez es Jesús con el mismo poder, la misma fuerza de su misericordia, que a través de este sacramento te levanta y te dice, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Es la invitación de Jesús
cada vez que nosotros hemos recibido su perdón y su gracia. Y no es recibir su misericordia y su amor solo para quedárnosla como hizo en el primer pasaje este siervo despiadado. Recibió compasión, paciencia, pero no la dio. Y aquí tenemos estos dos pasajes que pueden ayudarnos en este tema de la misericordia de Dios. En realidad es muy extenso. No pensé que pudiéramos hacer tanto tiempo, aunque todavía parece que tengo algunos pequeños minutos y quiero utilizarlos aprovechando para el perdón a lo que estamos invitados. Este debe ser el fruto de haber experimentado personalmente el amor misericordioso de Dios en nuestro camino espiritual. El perdón, el perdón, el perdón hacia los demás. Este es el verdadero fruto de haber experimentado sinceramente el perdón de Dios y de haber correspondido a ese perdón y a esa misericordia que son gratuitos. Y aquí habría que hacer un examen para que nos ayude este tema. Creo que sería muy bueno. ¿Qué tan dispuesto soy a perdonar? ¿Cuántas expresiones hemos escuchado? Ya lo perdoné, ya perdoné a mi tío todo lo que me hizo. Ya lo perdoné, ya se lo dejé a Dios. Dios sabe todo, como diciendo, le espero que le dé su buena probadita a mi tío de lo que me hizo. Como que a veces esas palabras me sonaran un tanto como matizadas, un poco ungidas de venganza, de esperar algo para quien me ha hecho malo. Las cosas, dicen muchos, las cosas de Dios son muy buenas. Las cosas dejadas a Dios son muy buenas. Y la más común y la más dolorosa es cuando a mí mismo me ha pasado en mi propia experiencia y es doloroso que uno reconoce, saber que ha faltado y decirle a quien has ofendido, discúlpame, perdóname, hice mal. No, que Dios te perdone. Yo no soy Dios para perdonar. Es doloroso no recibir el perdón de una persona. ¿Cuán doloroso debe ser no recibir el perdón de Dios? Él siempre está dispuesto, nosotros nos cansamos de pedirlo, porque Él siempre está, Él es fiel a su palabra continuamente. Pero cuando una persona es reflexión, no es condenación, y sus razones tendrá, su crecimiento con Dios, no lo sé. Pero cuando una persona dice, o nosotros mismos, ante quien nos pide perdón, yo no soy Dios, yo no puedo perdonarte, Dios que te perdone. Obviamente allí hay el rencor, odio, que si no se maneja puede convertirse en violencia, en venganza, por lo tanto. Y esto es en la vida cotidiana, con los que están en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros mismos hermanos de fe, en nuestra propia iglesia, en nuestros grupos, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios. Es muy peligroso que hablemos y que pensemos de esa forma. Es muy peligroso porque entonces habremos hecho menos, habremos echado en saco roto lo que Dios nos ha ofrecido. Y una vez, lo repito una vez más, lo que hemos recibido no es para quedárnoslo,
es para darlo. Es decir, en este caso, si hemos recibido la misericordia de Dios, debemos darla. Y para eso fuimos creados. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. En la medida en que nosotros nos cerramos a compartir esta misericordia de Dios desde nuestros propios criterios y desde nuestras propias limitaciones, porque a veces decimos, es que ya estuvo suave, le ponemos límites, es que ya me la hizo 2 veces, ya me agarró de su cochinito, decimos vulgarmente, ¿verdad? O decimos, Dios quiere que seamos mansos, pero no mensos. Habría mucho que discutir todas esas expresiones, solamente las estoy diciendo en un momento, pero pues ese sería una otra oportunidad de hablar del perdón, de profundizarlo allí más. Me refiero a ustedes mismos, como su servidor, pues ha hecho en la propia persona reflexionar continuo de mi propia vida, de mi propio entorno, para ir creciendo a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Dios nos ofrece. ¿Y qué nos ofrece? Pues esto, lo que ha sido encerrado en este tema. Nos ofrece este amor misericordioso. Pues por mi parte creo que concluyo. No pensé llevarme tanto. Por ahí hay tiempo para alguna pregunta en la que pudiera ayudar, porque pues no es que es una cátedra ni es una conferencia, sino es una reflexión que nace de allí, de mi corazón. Muchas gracias de mi parte por haberme invitado. Disfruta de la vida en familia, escuchando Radio Encuentro. Acompañándote en tu camino, en tu casa, en cualquier parte del mundo, siempre con Radio Encuentro, sintonizando los corazones en una misma fe. Radio Encuentro, una familia, una fe, una iglesia. Radio Encuentro, desde el corazón de Jesús a tu corazón. Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Únete a nosotros en la misión evangelizadora. Nada vale la pena si tú no reinas, tú eres el tesoro de mi vida. Compartiendo Radio Encuentro, sintonizando los corazones en una misma fe.